Hay nombres que nos sacuden la cabeza cuando los escuchamos por primera vez. Nombres que obligan a detenerse y preguntar, ¿cómo que ahí también? ¿Cómo que existe otro lugar con este nombre? Y hoy, Comunicreativos, la historia que vamos a contarles es una de esas, porque aunque suene increíble, en Filipinas existe un municipio que se llama México. Sí, México. No es un barrio, no es un apodo, no es una traducción aproximada, es un municipio oficialmente reconocido, ubicado en la provincia de Pampanga, y su historia está profundamente entrelazada con la nuestra. Para entender cómo un pedazo del sudeste asiático terminó compartiendo nombre con nuestro país, hay que viajar varios siglos atrás, a una época en la que el mundo estaba conectado de una forma muy distinta, pero no menos intensa. Estamos hablando del año 1581, cuando este municipio fue fundado por los españoles durante la colonización de Filipinas. En aquel momento, Filipinas no se gobernaba desde Madrid, como muchos suelen imaginar, sino desde la Ciudad de México. Durante más de 250 años, el archipiélago filipino fue parte del virreinato de la Nueva España. Claro, a muchos historiadores se les olvida recalcar que hubo un momento en que el virreinato de la Nueva España fue más importante y glorioso en todos los aspectos que la misma España. Esto significa que administrativamente Filipinas dependía de México. Las órdenes, los impuestos, los funcionarios, los misioneros y hasta los productos cruzaban el Océano Pacífico en una ruta que hoy suena casi mítica, el Galeón de Manila. Este sistema de comercio conectaba Manila con Acapulco y fue durante siglos uno de los puentes más importantes entre Asia y América. Por esa ruta viajaban sedas, porcelanas y especies hacia América, y desde la Nueva España se enviaban plata, alimentos, ideas, costumbres y personas hacia Filipinas. En ese contexto nació el municipio que originalmente fue llamado Nuevo México. Hay varias teorías sobre el origen del nombre. Una de ellas señala que los españoles lo nombraron así en honor a la capital del virreinato, la Ciudad de México, como una forma de marcar su vínculo administrativo y simbólico con la Nueva España. Otra teoría apunta a que el clima y el paisaje de la zona recordaban de alguna manera a ciertas regiones mexicanas. Y como suele pasar, en la historia también existe una explicación legendaria. La leyenda local cuenta que un habitante del lugar, al ser interrogado por los españoles sobre el nombre de la zona, se frotó el codo y dijo en lengua campangán, Mexiku si pu, que se podría traducir como me duele el codo. Los españoles habrían entendido México y así quedó registrado el nombre. Es imposible saber si esta historia es verdadera o solo una narración popular transmitida de generación en generación, pero lo cierto es que refleja algo muy importante: el choque cultural, lingüístico y humano que se vivía en ese momento. Con el paso del tiempo, el nombre se acortó y quedó simplemente como México, y así aparece hoy en los mapas oficiales de Filipinas. Pero lo más interesante no es solo el nombre, sino lo que quedó sembrado culturalmente. Los hablantes de este municipio son conocidos como mexicanos o mexiqueños, un gentilicio que resulta tan sorprendente como fascinante. Y aunque no se trate de mexicanos en el sentido nacional, sí existe una herencia cultural compartida que no se puede ignorar. Durante siglos la evangelización católica fue uno de los principales vehículos de intercambio cultural. Por eso, no es extraño encontrar en este municipio una fuerte devoción católica, muy similar a la que conocemos en México. Algunas celebraciones religiosas, procesiones y fiestas patronales recuerdan mucho a las de varios pueblos mexicanos.
Incluso existe devoción a figuras que llegaron desde la Nueva España, como la Virgen de Guadalupe, cuya imagen cruzó el Pacífico junto con los misioneros. El idioma también guarda huellas de esa historia compartida. Aunque hoy el español ya no se habla de manera cotidiana en Filipinas, muchas palabras de origen español siguen vivas en lenguas locales como el tagalo y el kapampangan. Ay romantic na getaway ngayong Valentine's Day. Abay, meron isang pasyalan sa Mexico, Pampanga na swak sa budget at perfect pang date. At libo-libong rosas lang naman ang kanilang binibida. Palabras relacionadas con la comida, la religión, la vida cotidiana y la administración tienen raíces claramente hispanas y algunas de ellas llegaron específicamente desde México. No hay que olvidar que muchos soldados, artesanos y religiosos que viajaron a Filipinas no eran peninsulares, sino novohispanos, es decir, que no procedían de España, sino de la Nueva España. La comida es otro espacio donde la historia deja rastros deliciosos. Pampanga es considerada una de las capitales gastronómicas de Filipinas. Ahí se encuentran platillos que recuerdan técnicas y sabores que no resultan tan ajenos a un paladar mexicano. El uso del arroz, del ajo, del vinagre, de guisos largos y condimentados tiene paralelismos interesantes. No son idénticos, pero la lógica culinaria dialoga de forma sorprendente. Según el censo más reciente, el México filipino tiene una población de alrededor de 187.597 habitantes, lo que lo convierte en una comunidad vibrante y densamente poblada dentro de la región de Pampanga. Esta cifra refleja un crecimiento constante desde principios del siglo XXI, evidenciando el dinamismo de su gente y su papel activo en la vida regional. Geográficamente, el municipio se encuentra sobre terreno mayormente plano, en las llanuras aluviales del río Pampanga, con elevaciones que apenas superan los 10 metros sobre el nivel del mar. Esta topografía, junto con su clima tropical monzónico, favorece la agricultura y facilita las comunicaciones, tanto con las ciudades vecinas como con áreas rurales. En cuanto al idioma, la comunidad es principalmente bilingüe. Aquí se hablan kapampangan y tagalo como lenguas nativas cotidianas, mientras que el inglés también se utiliza ampliamente en la educación, el comercio y el gobierno local, reflejo del legado multicultural filipino. Farmers and irrigators. Next we have set 2. We call on our agency partners and stakeholders to please proceed now on stage. La economía del México filipino está profundamente vinculada a la agricultura, siendo uno de los municipios líderes en la producción de arroz y maíz dentro de Pampanga, aunque en los últimos años han ido creciendo también actividades comerciales, servicios y pequeños comercios que acompañan el desarrollo urbano. Muchos de sus hablantes trabajan en granjas, mercados locales, servicios públicos y educación, así como negocios familiares, consolidando una vida comunitaria moderna sin perder su conexión con el campo. Todo esto nos recuerda algo fundamental. La historia de México no se limita a sus fronteras actuales. Durante siglos, México fue un centro de poder, de intercambio y de conexión global. Desde aquí se administraba un territorio que llegaba hasta Asia, y eso dejó huellas profundas en lugares que hoy parecen muy lejanos. El municipio de México, en Pampanga, es una prueba viva de que nuestra historia también cruzó océanos. Esta información no surge de la nada. Está documentada en archivos coloniales españoles, en investigaciones históricas sobre el Galeón de Manila y en estudios de instituciones como la Biblioteca Nacional de España, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y universidades filipinas como la University of the Philippines, que han analizado la herencia novohispana en el archipiélago.
También puede encontrarse en trabajos históricos sobre el virreinato de la Nueva España y en registros oficiales del gobierno filipino sobre la fundación de sus municipios. Así que la próxima vez que alguien diga que México solo es lo que hoy marca el mapa, quizá valga la pena recordar que hubo un tiempo en el que México fue un punto de encuentro entre continentes, culturas y océanos, y que en algún lugar de Filipina hay un municipio que todavía lleva nuestro nombre como un eco de esta historia compartida. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.